Mateo 11:28 nos dice: Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Hay que confiar en esto, hermanos. Hay que confiar en nuestro Dios. Hay que agradecerle. Hay que venir delante de Él, poner todo lo que tenemos, que nos aflige en nuestro corazón, delante de Él. Sean bienvenidos a este culto de adoración. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a darle honra a nuestro Dios desde nuestros hogares. Estamos alejados, pero unidos en un espíritu, unidos para alabar a nuestro Dios. Vamos a hacerlo en actitud de oración, escuchando el preludio. Dios Padre, muchas gracias te damos por nuevamente darnos la oportunidad de venir y adorarte. Te estamos ofreciendo este culto de adoración. Tómalo en tus benditas manos, porque lo hacemos con todo nuestro corazón por agradecerte lo mucho que tú nos das, Señor. Sé con cada uno de los elementos del culto, con el expositor de la palabra, y que tu enseñanza no regrese vacía, Señor. Para ti sea la honra. Te damos este culto, Padre, por gratitud, por amor, porque reconocemos que tú estás con nosotros siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, vamos a continuar con la hora de nuestro culto. Les voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en Lucas, capítulo 15. Vamos a leer del verso 17 al 19. Lucas 15, del verso 17 al 19. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de estos jornaleros. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque por tu gracia estamos hasta hoy delante de ti, Señor, y no hemos sido eliminados, Señor, por nuestras debilidades, nuestros pecados. Bendito Dios, reconocemos que no hacemos las cosas correctamente, tal y como tú las dictas en tu palabra, Señor, tal y como lo hemos aprendido, Señor, a través de los estudios de tu palabra. Rogamos, Padre, que tengas misericordia y que nos limpies en el nombre de Jesús. Que seamos limpios para poder ser usados de acuerdo a tu voluntad, bendito Dios. Que podamos, Señor, predicar con el ejemplo. Que podamos hablarle a la gente, Señor, que está angustiada, desesperada, Señor, por las diferentes causas que hoy nos atañen, bendito Dios. Y que podamos, Señor, ser instrumento en tus manos para llevarles bendición, para llevarles paz y tranquilidad. Padre, por eso te pedimos perdón, para que podamos ser usados de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos, te lo rogamos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Nuevamente abrimos la palabra de Dios, hermanos, pero ahora lo vamos a hacer en el libro de Ezequiel, capítulo 36, y vamos a dar lectura al verso 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros,
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis en obra. Amén. Bendito y amoroso Dios, esta mañana estamos aquí delante de tu trono para interceder unos por otros. Tenemos tantas cosas que agradecerte, como es tu provisión, tu cuidado, tu amor, tu misericordia que es nueva cada mañana. Y estamos aquí para mostrarlo, para, aún en la distancia, reconocer que tú eres Dios y que tenemos plena confianza de todo lo que haces por nosotros. Queremos pedirte, Señor, porque les des sabiduría a nuestras autoridades civiles y nuestras autoridades eclesiales para realizar lo mejor que haya que hacerse para disminuir este embate tan duro, esta segunda ola de esta pandemia que está causando grandes estragos en esta Ciudad de México y en otros lugares, tanto de nuestra República como del mundo entero. Tenemos fe completa en ti, en que tú estás en control, y que aunque de alguna manera podemos sentir que la enfermedad nos toca, también podemos dar pleno testimonio de que tú has librado a tu iglesia y a muchos de nuestros parientes y amigos de terminar sus días como consecuencia del virus. En especial, Señor, en esta mañana queremos poner delante de ti a aquellos de nuestros seres queridos, amigos, que están ahora cursando la enfermedad en estos días. Voy a mencionar algunos de los nombres que nos han hecho llegar para que tengamos conciencia y sigamos orando por ellos. Así es el caso de Sonia de Romero, de Clara Luz del Castillo, de Miriam Segura, de Ildefonso Piqui Hernández, de Ana Lilia Durán, de Mario Araúz, de Sergio Vergara, de Leopoldo y de muchos más que hemos estado escuchando en estos días recientes que tienen algún tipo de enfermedad con relación al virus, y por decirlo de cierto tipo, ciertos sintomatología que los tiene bajo cuidado médico. Te quiero rogar por la familia Segura del Castillo, que tiene el fallecimiento de don Gabriel Segura Villela el pasado lunes a las 12:20 de la noche. Te ruego por mi familia, Señor, para que ellos encuentren pronto consuelo, para que tengamos plena conciencia de que tú llamaste a mi papá a sus 88 años, de esta manera como pudo haber sido de cualquier otra. También queremos pedirte, Señor, por el tío Toño de Isaías, que presentaba cierta situación delicada de su salud, pero que gracias a ti ha salido adelante y pronto estará reintegrándose a su casa. Te pido, Señor, por David, que de alguna manera tú lo conoces, es amigo de nuestra hermana Oli, que está recibiendo quimioterapias ahora mismo. Te pedimos, Padre, que tú seas con él, que tú le ayudes a recuperar su salud para que siga atendiendo y cuidando y gozando a las 3 niñas con las que le diste bendición. Te queremos pedir, Padre, por los pequeños negocios, por aquellas empresas pequeñas que ante el cierre por el semáforo rojo han tenido que cerrar y por lo tanto han visto no nada más disminuidos sus ingresos, sino completamente clausurados sus ingresos, y por lo tanto podrían tener repercusiones. Así es el caso de tu ministerio, tu tienda de publicaciones El Faro. Queremos que nos muestres, Padre, cómo debemos actuar, cómo debemos predicar tu evangelio ante tanto dolor, ante tanta
situación adversa que ocurre ahora en nuestra ciudad, en nuestro entorno. Te rogamos, amado, que oigas nuestro clamor y que nos guíes a toda verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Tiene usted su Biblia a la mano? Le invito a que la abra y que busque el primer libro de las Crónicas. Ahí vamos a buscar el capítulo 16 y vamos a leer juntos el verso 24. Primero de Crónicas 16, 24, que dice así: Cantad entre las gentes su gloria. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, hermanos. Cantar a nuestro Dios para su honra y su gloria. Hermanos, vamos a entonar el himno 46, Gloriosa Santidad. Hermanos, vamos a entonar el himno número 78, Cantemos al Señor. Cantemos al Señor, aleluya.
Vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura que da sustento a la predicación de esta mañana, la cual vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, y vamos a dar lectura a los versículos 16 al 30. La lectura de la palabra de Dios en este Evangelio dice así: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollado el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban un buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decía: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naam, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vamos ahora, hermanos, a escuchar la predicación de esta mañana, la cual la realiza nuestro pastor, el presbítero Eric Hernández Lara. El tema de la predicación es el proyecto de Jesús. Buenos días, hermanos. Este día queremos hablar y queremos reflexionar en la palabra del Señor sobre el gran proyecto redentor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos normalmente del ministerio de Jesús, pensamos que el propósito de este es precisamente el llevarnos a la vida eterna. Es decir, Jesús vino a morir por nuestros pecados para que pudiéramos obtener la vida eterna. Y esto en cierto sentido es correcto, o sea, de forma general así es. Sin embargo, tenemos que pensar que la obra de Jesús va todavía más allá, ya que va a comenzar no en el momento en que nosotros nos encontramos ante la presencia de Dios y ahí tendremos la vida eterna, sino que todo esto comienza cuando estamos viviendo aquí en la tierra. Desde que nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo, en ese mismo momento el proceso redentor de Jesús comienza a obrar en nuestras vidas y comienza a transformarnos de una manera tal que vamos a poder apreciar la gloria de Dios y vamos a poder gozar de Dios permanentemente. La profecía que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 61, versículos 1 y 2, es el texto que Jesús va a leer cuando se encuentra en la sinagoga, que es el pasaje que hemos leído en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Un texto que procura explicar el sentido de la acción y palabras de Jesús, pero sobre todo busca enfatizar la identidad y el propósito de Jesús como el Mesías. Esto se va a presentar 700 años después de que se leyó. Es decir, Isaías escribe su texto 700 años antes de Cristo. Y es ahora cuando va a iniciarse
el cumplimiento de esta profecía. Vamos a comenzar a reflexionar sobre este texto de Isaías. En primer lugar, este texto nos va a mostrar la esencia del evangelio que Jesús va a predicar, porque nos está anunciando esperanza. Nos está anunciando un cambio, una transformación en el mundo que se va a dar precisamente a través de este que Dios envía, el ungido, el Mesías. ¿Cómo lo plantea el texto de Isaías? Si ustedes observan el texto se van a dar cuenta que el mismo Cristo, al comenzar a leer el pasaje de Lucas capítulo 4, que está retomando Isaías, habla de sí mismo. El Señor me ha ungido. Y cuando hablamos de que el Señor me ha ungido, se refiere a que Jesús ha sido escogido, ha sido elegido por Dios para un propósito maravilloso. Sin embargo, aquí lo interesante de todo esto es que el ungimiento que Jesús va a tener, el ungimiento del Mesías, no se va a dar como se presentaba en la antigüedad, con los diferentes siervos de Dios, ya sea cuando, por ejemplo, se ungió a David como rey o a Saúl, sino que se hacía con aceite, sino que fue ungido con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que se manifiesta y el que va a ungir a Jesús. Dice el texto que se encuentra en la Escritura: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Texto que nosotros podemos encontrar en el Evangelio de Mateo. En este caso, decía hace un momento, es la presencia del Espíritu Santo el que va a estar precisamente en Jesús y que se va a manifestar en el momento en que va a ser bautizado por Juan el Bautista. Es algo similar a lo que se va a dar, por ejemplo, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador. Nosotros somos en ese momento bautizados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entra en nuestra vida y ese Espíritu es el que nos va a comenzar a guiar, nos va a aconsejar, nos va a orientar en nuestra vida. Bueno, pues la presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús precisamente se va a convertir en el elemento que le va a ayudar a él como ser humano, porque está finalmente en su labor como ser humano, a pesar de ser Dios. Él necesita ese apoyo y esa fortaleza que Dios le va a dar a través del Espíritu. Entonces, de esta manera, Jesús inicia el ministerio. Por eso, antes de que se haga esta lectura, vamos a encontrar en los evangelios que Jesús es bautizado. Entonces, el primer elemento importante es: Jesús es bautizado, es ungido por el Espíritu Santo. En un segundo aspecto, en este contexto, vamos a encontrar que a partir de este ungimiento dice que Él es ungido, Él es llamado para dar buenas nuevas. Si ustedes recuerdan el significado de la palabra evangelio, es buenas nuevas. Y en este caso estamos hablando de unas buenas nuevas porque son noticias extraordinarias que se van a dar al mundo, que se van a dar a todos aquellos que están necesitados. Y en este caso vamos a encontrar que el Señor Jesucristo, cuando comenzó a predicar, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Allá en Mateo capítulo 4, versículo 17 podemos leer esto. Y este anuncio del reino de los cielos es la presencia de todo aquello bueno, todo aquello maravilloso que va a implicar un cambio radical en la vida del hombre, ya que su expectativa de vida va a cambiar de una manera muy importante. Entonces, el Señor unge al Cristo, al Mesías, a este hombre que envía. ¿Para qué? Para que proclame buenas nuevas. Ahora, otro elemento también importante es: ¿a quién se le van a dar esas buenas nuevas?
El texto dice a los pobres. Y en este caso tenemos que entender que para Jesús, entendiendo que los pobres, pues son a todos aquellos que están necesitados. Son todos aquellos que están sufriendo, los oprimidos, los ciegos, los que están hechos a un lado dentro del contexto de la sociedad. Todos aquellos que necesitan cambiar su situación de vida son aquellos que van a recibir la presencia de Dios. Y es a todos ellos a los que necesitan precisamente que el mensaje llegue. Son a ellos a los que llegan esas buenas nuevas. Dice la Escritura que en algún momento a Jesús lo cuestionaban, que por qué él comía con pecadores, con publicanos. Y la respuesta de Jesús fue: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, Jesús viene a traer esas buenas nuevas a los que necesitan una transformación en su vida. Y aquí en este caso tendríamos que preguntarnos, ¿quién es justo en el mundo? Porque dice el texto que acabamos de indicar que Él no viene a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, ¿quiénes son justos? Pues nos vamos a encontrar que la misma palabra del Señor nos da la respuesta. No hay justo ni aún uno, según lo que explica el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 3, versículo 10. Entonces, a pesar de que Jesús dice que Él no viene a llamar a justos, pues obviamente en el mundo no hay nadie que sea justo, no hay nadie que seamos justos. Por lo tanto, Él viene a llamarnos a todos. Así que dentro de este contexto, todos nosotros somos los necesitados. Somos los que requerimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, el Evangelio, las buenas nuevas que trae el ungido del Señor, es para todos nosotros. Porque nosotros entramos dentro de esa categoría de los pobres. Porque va a haber necesidad también en cada uno de nosotros. Ahora bien, vamos a un segundo aspecto importante. Ya tenemos definido quiénes son los pobres, y que en este caso puede estar implicado en una necesidad material, aquellos que se encuentran marginados, pero también a todos aquellos que requieren y que se sienten que están alejados de Dios y que no puede haber salvación de alguna manera. Dios la ofrece a través de Jesucristo, a través del Mesías. Pero, ¿qué es lo que ofrece Dios a los pobres? Ese es el aspecto que ahora queremos abordar y que se encuentra precisamente en la profecía que Jesús está leyendo. Lo primero que va a ofrecer es salud. A todos aquellos que están tristes, acongojados, a los que viven en angustia, a los que están, dice el texto, quebrantados de corazón, quebrantados en su espíritu. Jesús, el Mesías, va a dar ánimo y sobre todo esperanza de que todo puede ser diferente si estamos tomados de la mano de Dios. Él da una nueva perspectiva de la vida que le permite al hombre levantarse, luchar, gozar de ella. Cuando nosotros leemos en el texto que Él va a traer esas buenas nuevas para sanar a los quebrantados de corazón, es todos aquellos que no tenemos esperanza, todos aquellos que estamos desanimados, aquellos que sentimos preocupación constante, permanente sobre nuestro destino. Dios, Jesucristo, va a traer sanidad a nuestra alma, a nuestra vida, porque la esperanza va a ser el elemento importante y trascendental que va a comenzar a obrar en cada uno de nosotros. Pero otro aspecto que va a traer y que trae esas buenas nuevas a los pobres es libertad. Mucha gente hoy en día está ensimismada en su dolor, en su angustia, en sus preocupaciones. Se encuentra aprisionados por ellos que no les permite levantar las alas y caminar.
Y eso es una prisión que nos tiene limitados y que no nos permite gozar plenamente de la vida y gozar de todo aquello que Dios nos entrega. Jesús enseñó que aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero también dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 8, versículos 32 y 34. La libertad la ofrece Jesucristo en el mismo momento en que nosotros encontramos una respuesta a todo aquello que nos acongoja. En ese momento hay libertad en nuestra vida y vamos a comenzar a caminar con confianza, en plenitud, y vamos a poder gozar de lo que es Dios en nuestra vida. Por eso el texto de Lucas nos dice, no solamente que vino a sanar a los quebrantados de corazón, sino que también vino a pregonar libertad a los cautivos. Vino a poner libertad a los que están oprimidos. Ese es otro elemento fundamental en el sentido y el mensaje que Jesús trae para nosotros. Un tercer aspecto dentro de esto que ofrece estas buenas nuevas a los pobres es la vista a los ciegos. En la actividad cotidiana que Jesús desempeñó, tuvo mucho contacto con la gente enferma y muchos de ellos estaban ciegos. Y Jesús les dio la vista de una manera física. Pero también de esa misma manera, con el mensaje que él traía y que comenzó a romper con todos los aspectos que oprimían al hombre. En este caso, por ejemplo, muchas de las normas que establecían los fariseos, los sacerdotes, que obligaban al pueblo a hacer ciertas cosas para poder liberarse, y en donde mucho de ello estaba lleno de negocio, se buscaba el lucro, y que obligaba a la gente a realizar cierto tipo de situaciones. Jesús abre los ojos y permite y pone delante de nosotros que ahora nosotros podemos ver la vida de forma diferente, porque Jesús, por ejemplo, ofrece la salvación, la vida eterna, pero ya no a través de sacrificios, porque Él va a morir por nosotros. Nos abre los ojos de una manera tal que nosotros vamos a encontrar ahora un verdadero camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es el camino al Padre. Ya nuestros ojos ya no están nublados, ya no tenemos una venda, y podemos encontrar con claridad que el camino va a ser Él, y por eso Él va a dar vista a los ciegos. El reino de los cielos, por lo tanto, comienza a mostrarse ante nosotros, y nuestra vida va a comenzar a tener un giro asombroso. Se cumple lo que Él va a comenzar a realizar, porque Él viene a traer buenas nuevas a los pobres, porque Él viene a traer sanidad a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, va a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y de una manera global, general, dice el texto, y a predicar el año agradable del Señor, como un último aspecto dentro de esto que ofrece a los pobres. ¿Qué implica esto y por qué lo dice de esta manera? El año agradable al Señor se está refiriendo Jesús al jubileo. El jubileo era un momento muy importante que se presentaba cada 50 años, en donde podríamos decir que era un año sabático. Era un año en donde la ley establecía que tenía que haber un cambio importante en la conducta y en el desarrollo del pueblo. Durante el jubileo, por ejemplo, se ponía en libertad a los esclavos. Se dejaba de trabajar la tierra. Se restituían las tierras que habían sido compradas por otros, y también se perdonaban las deudas. Era un año maravilloso, increíble lo que sucedía durante el jubileo. Bueno, pues ahora Jesús lo que viene a establecer es un jubileo integral, dinámico y permanente, para que impacte de una manera tal al ser humano, para que pueda vivir ahora con una conducta basada
en el amor y en la justicia. Ya no va a ser un jubileo que se presente cada 50 años, sino ahora lo que ofrece es un jubileo permanente en la vida de cada uno de nosotros, en donde ya no haya esclavitud, en donde no haya explotación u opresión del hombre por el hombre, sino que podamos vivir en completa integridad, en comunión con el Creador, con lo creado y con nuestros semejantes. Eso es lo que está ofreciendo ahora Jesús a través del ministerio que Él está comenzando a desarrollar. Ante todo esto que hemos estado hablando, ahora tenemos que preguntarnos, ¿la iglesia cómo se ubica dentro del proyecto de Jesús? Pues hermanos, la iglesia debe ser el escenario del reino de Dios para modelar un jubileo permanente, generoso, gratificante, que solo pueda ser vivido a partir de la conversión de vida en Cristo como Señor y Salvador. Nosotros como iglesia, hermanos, nos convertimos en el instrumento de Dios para que este reino que Jesús comienza a presentarnos, para que este proyecto de Jesús comience a tener impacto en la humanidad. Nosotros tenemos ahora que ser bendición a otros, y todo lo que Jesús comenzó a enseñar, predicar, realizar, nosotros que somos sus discípulos lo tenemos que aprender y lo tenemos que replicar, tenemos que compartirlo con otros. La iglesia tiene que ser un sitio en donde todo este proyecto de Dios, este proyecto traído a través de Jesucristo, se debe hacer realidad, impactando en la vida de las personas, impactando en esta sociedad que necesita tanto de Dios. Hoy en día, hermanos, viviendo en esta pandemia que ya tiene 9 meses, vamos para el 10º mes, y en donde hay mucha gente que siente dolor, que se siente angustiada, preocupada, en donde ha perdido seres queridos. Nosotros somos instrumento ahora para dar salud a los que están quebrantados de corazón. Estamos aquí para dar vista a aquellos que no se dan cuenta de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Nosotros tenemos que ser instrumento para dar libertad a los que se encuentran cautivos en sus propios pensamientos, preocupaciones, angustias, y en donde ofrezcamos este mensaje de salvación que Dios nos da a través de Jesucristo. El propósito, la misión de Jesucristo trasciende, se extiende, continúa ahora a través de la iglesia. Por lo tanto, nosotros somos parte de ese proyecto de Dios, ese proyecto de Jesucristo, esa misión de transformación del mundo, de redención para el mundo, porque todo aquel que crea en Jesucristo tendrá vida eterna y será libre, porque va a conocer la verdad y le va a permitir gozar con plenitud de la vida, gozar de Dios y sobre todo glorificarle en todo momento. Amén. Hermanos, vamos a entonar el himno número 224, Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha,
y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mis hermanos, es momento de que con alegría y con gozo en el corazón preparemos nuestras ofrendas para hacerlas llegar a nuestra amada Iglesia a través de los medios que ésta tiene destinados para tal fin. Por favor, abramos nuestra Biblia en el segundo libro de Corintios, capítulo 9, versículo 7. La palabra de Dios dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos. Padre bendito, te agradecemos nuevamente la oportunidad que nos das de ofrendar, de darte un poco de todo lo que tú nos das. Por favor, bendice las manos que han de administrarlas para que éstas cumplan con su propósito que tú tienes designado. Padre, por favor, asimismo te pedimos que bendigas a aquellos hermanos que no han tenido la oportunidad de ofrendar. Súpleles en sus carencias para que pronto puedan tener nuevamente el gozo de regresarte un poco de lo que tú nos das. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, vamos a entonar el himno número 445, Quiero darte mi ofrenda. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor, dártela con cariño como lo hacen los niños que le dan de todo corazón. Quiero hacer sacrificio de tu fuego divino, mencionarte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy. Es como estamos terminando nuestro segundo culto de este año 2021. Queremos agradecerte si has llegado hasta esta zona, tu presencia, tu compañía y el que seas parte de nuestra adoración al único y verdadero Dios. Queremos invitarte a que nos acompañes cada semana a las 11 de la mañana. Estaremos transmitiendo por nuestros canales de YouTube y de Facebook. Y a la Iglesia, a los integrantes de nuestra comunidad de fe, queremos comunicarles que estamos regresando a cada una de las actividades que nos corresponden como comunidad de fe. El día de mañana, lunes, a las 8 de la noche, nos reunimos como consistorio con objeto de llevar a cabo la planeación de este primer trimestre del 2021. Si tienes alguna comunicación, te agradeceré la hagas llegar a consistorio@inpgetsemaní.org.mx. Mismo correo que está abierto a todos aquellos que quieran entrar en contacto con nuestra iglesia. El martes, nuestras hermanas de la Sociedad Femenil Eunice se reúnen a las 6 de la tarde para también comenzar sus actividades 2021. El miércoles a las 6 de la tarde, nuestros hermanos catecúmenos que están en entrenamiento se reúnen también para continuar con sus clases, los integrantes de nuestra iglesia. A las 8 de la noche, la comunidad se reúne a través de Zoom para continuar más bien el estudio del libro de los Romanos. Vamos al capítulo 9. Cada vez se pone más interesante y te invitamos a que te reúnas con nosotros para aprender más sobre la palabra de nuestro Dios. El jueves, los oficiales de la iglesia y los que están en formación, en preparación, también tenemos nuestra continuidad en el diplomado que está dirigido por nuestro pastor, el hermano Eric Hernández Lara. El viernes a las 9 de la noche tendremos la oportunidad de reunirnos para orar unos por otros. Ven,
Realmente es muy gratificante el poder escuchar, apoyar, entender, comprender y rogar juntos a nuestro Padre Celestial. El sábado reaparecemos con las actividades para nuestros pequeñitos, continuando con su preparación también. Y el domingo a las 11 de la mañana, ya sabes, estamos por acá esperándote para juntos adorar a nuestro único y verdadero Dios. Estaremos incorporando algunas otras actividades. Estaremos aprovechando los esfuerzos de otros hermanos, de otros ministerios, como es el caso de la Escuela de Formación Cristiana, promovida por la Casa de Publicaciones El Faro. Entonces, tengamos en cuenta todo esto para honra y gloria de nuestro Dios. Somos la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní y nos ubicamos en Allende, Londres, en la Alcaldía de Coyoacán, en esta Ciudad de México, para honra y gloria de nuestro Dios. Terminamos este culto, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos has dado en este día de adorar, de glorificarte y de, sobre todo, Señor, conocer tu voluntad en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú seas en medio de nosotros, que seas siempre nuestro guía y que podamos, Señor, siempre ser tu instrumento para tu gloria. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén.